Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar en este tiempo ahora para escuchar la palabra de Dios y vamos a continuar el tema que estuvimos estudiando la semana pasada en el libro de Nehemías, el capítulo 2, los versículos del 9 al 20. Para contextualizar un poco, ¿ok? Hablamos la semana pasada de Nehemías, la propuesta que él le hizo al rey al rey Artajerjes, ¿ok? Producto de la situación que tenía el pueblo de Israel, la situación que estaba en la que se encontraba Jerusalén en ese entonces, con sus muros derribados. Ya se había levantado el lugar de adoración, el altar, pero los muros alrededor de la ciudad estaban en ruinas, estaban destruidos. Entonces, unos paisanos de Nehemías llegan y le cuentan la situación a Nehemías en la que se encontraba Israel, en la que se encontraba Jerusalén. Nehemías hace lamentación de esto, hace duelo, ora al Señor por un tiempo, hablamos estimado de 4 meses, y se le da la oportunidad de hablar con el rey para hacerle la solicitud. Sabemos que Nehemías tenía un puesto estratégico, un puesto importante, que era el ser copero del rey. El ser copero del rey le atribuía una confianza que ningún otro funcionario que le servían al rey tenía. ¿Por qué? Porque él era el que le garantizaba su alimento y su bebida, que no tuviera ningún problema, que no tuviera ninguna complicación, que no quieran envenenarlo, y él le daba garantía al rey de que todo estaba bien. Tenía que ser un personaje, una pieza clave, una pieza netamente donde él podía descansar, donde él podía confiar. Entonces él se prepara, le hace la propuesta al rey, el rey acepta la propuesta, y lo asombroso de todo esto es la preparación, los detalles de la solicitud que tuvo Nehemías para plantearle al rey la situación de Jerusalén. Y entonces la respuesta del rey fue favorable para Nehemías, como vimos en el versículo 8, ¿ok? En la parte final, que dice: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Esto lo vimos al final en el capítulo 2, en el versículo 8, al final del texto que estudiamos la semana pasada. Entonces, hoy vamos a ver lo que siguió de eso, la segunda parte. Vimos en la semana pasada lo que fue la planificación de Nehemías. Ahora vamos a ver la acción, lo que Nehemías hizo. Y lo vamos a ver en este capítulo 2, los versículos del 9 al 20. Para ponernos en contexto, aquí esta imagen que le mostré la semana pasada, perfecto, estamos aquí, ¿ok? Les comenté que tengamos en cuenta que los libros que guardan historia, que guardan un hilo histórico del Antiguo Testamento, son estos que vemos acá en esta línea central: Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, también Josué, Jueces, los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. ¿Ok? Aquí está los años en el exilio, y vemos entonces que en el exilio profetizaron Ezequiel y Daniel,
y posteriormente el tiempo de Esdras, Nehemías y Esther. Entonces vemos los profetas que dieron palabra de Dios en este tiempo. Estamos hablando de Nehemías, que en función de lo que está predicando el hermano Gabriel con el libro de Esther, Nehemías está unos 35 años después de Esther. Hablamos que el rey Asuero toma a Esther como reina más o menos en el 479 a.C. y que en el 465 Artajerjes sucede a Asuero como rey, y entonces 20 años después, es decir, en el 445 a.C., se presenta esta situación de Nehemías. Estamos en ese contexto. También importante recordar que la oración de Nehemías fue aquí, en el mes de Quisleu, y el planteamiento que le hizo al rey fue en el mes de Nisán. Ese fue el tiempo en el que Nehemías se preparó. Vimos que no fue algo que tomó a la ligera, primero que todo. Vimos que fue algo que no hizo precipitadamente, sino que tuvo una planificación, una preparación, un tiempo en el que oró al Señor antes de hacer su planteamiento. Y hermanos, quisiera que busquemos en nuestras Biblias el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3, que vamos a decir esta premisa, este versículo va a ser un fundamento en el que nosotros vamos a basar la predicación de esta mañana. Proverbios 16, versículo 3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hermanos, si nosotros tomamos decisiones a la ligera sin consultar a Dios, las decisiones, vamos a decir así, de trascendencia que podamos tomar, ¿ok? Si nosotros no lo consultamos a Él, no nos deba extrañar de que alguna de las decisiones que tomemos no vayan conforme a su palabra ni conforme a su voluntad. Nosotros tenemos y debemos tener un tiempo de intimidad con el Señor periódicamente, orar sin cesar, como lo vimos la semana pasada, tener coinonía con el Señor, intimidad con Él, cumplir disciplinas espirituales, lectura de la palabra, congregarme, la oración, el predicar la palabra de Dios, adorar al Señor, poner en práctica todo esto para estar en sintonía con Él, para estar en la misma frecuencia que el Señor. Entonces, hermanos, seguimos con la historia de Nehemías en el capítulo 2, el versículo 9 y 10. Ya vimos entonces que el rey, según el Señor le dio la oportunidad a Nehemías por medio del rey, le favorece todo lo que Nehemías pide y le da la oportunidad de llevar a cabo la labor que había planificado. Y vemos en los versículos 9 y 10, vine luego, empieza el versículo 9. Dice, vine luego a los gobernantes del otro lado del río y les di cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hay algo que rescatar, hermanos, y es que él dice, vine luego. Nosotros, yo les pregunto, mis hermanos, ¿cuántos planes hemos hecho en nuestra vida en el tiempo que ustedes tengan? De esos planes, ¿cuántos hemos ejecutado? De manera integral.
Y si lo llevamos solamente en el plano de la iglesia, ¿cuántos planes, cuántos proyectos, cuántos propósitos, cuántas ideas hemos tenido de hacer para el servicio del Señor, pero no los llevamos a la práctica, no los ejecutamos? Se quedan ahí, en planificación. Y podemos nosotros gastar tiempo planificando de manera impresionante. Y planificamos esto y planificamos aquello. Y no, cuando ya vamos a ejecutar, volvemos otra vez atrás y decimos, ¿y si mejor lo hacemos de esta manera o de aquella? Y no arrancamos. Pero hay algo que rescatar aquí importante de Nehemías, que dice, vine luego. ¿Luego de qué? Luego de hablar con el rey y luego de haber tenido la respuesta de él de una vez se monta en eso y entonces toma la caravana que vino con él y atraviesa, ¿ok? Desde Susa hasta Jerusalén. Y lo primero que vemos aquí en estos puntos es el viaje. El viaje de Susa a Jerusalén llevaba como 2 meses para completarse. Desde el poblado más distante de Panamá, en el Darién, hasta Changuinola, en Bocas del Toro, hay aproximadamente 900 kilómetros. Y el viaje que hizo Nehemías con toda la caravana, con la madera que le dio el guarda del bosque y con todos los implementos, todas las herramientas que se lleva, fueron más o menos 1.400 kilómetros. Es decir, quizás de llegar hasta Changuinola y regresar más o menos hasta Panamá. Ese fue el trayecto, para que tengan una apreciación más o menos. No habían carreteras pavimentadas en ese entonces, ni tampoco tenían carros que alcanzaban altos kilometrajes, y quizás nos quejamos porque tenemos que ir a un lugar distante, o yo creo que tengo un bono adicional del Señor porque viajo todos los domingos de Panamá a Gorgona para congregarme con ustedes acá. Servimos al Señor y hacemos lo que Él nos pidió que hiciéramos. Hacemos la tarea que nos ha sido encomendada. No hay nada de gloria para nosotros, toda la gloria es para el Señor. Y lo importante que nosotros vemos aquí es que Nehemías tomó y de una vez, luego de hablar con el rey, él no perdió tiempo, se lo hizo prontamente, diligentemente, ¿ok? Para llegar hasta Jerusalén y hacer ese largo viaje. Cuando habla que al otro lado del río, hacen referencia a que es el río Éufrates, porque si nosotros llegáramos a ver el mapa, no lo coloqué, pero Susa, que era la capital del reino, estaría al este del río Éufrates, y Jerusalén entonces más al occidente. Entonces él, como había planeado y esperado, vino a los gobernadores y les dio cartas del rey. ¿Por qué? Porque bueno, él primero no era cualquier persona que iba viajando, y segundo, no iba solo. Él iba con una comitiva y por supuesto, al nosotros, si estamos en esas zonas gobernadas, ¿ok? de los otros gobiernos, viéramos una caravana del rey, una caravana real que viene, ¿ok? De pronto yo digo, hey, ¿qué pasó aquí? No, aquí traigo las cartas que me dicen cuál es el propósito por el que vengo. Y vamos a ver entonces estos 3 enemigos principales en los próximos capítulos. Vamos a ver a Sanbalat, Horonita. Él tenía conexiones con el ejército de Samaria. Recuerden que Samaria era la capital de Israel, del reino del norte, ¿ok? Cuando se divide y se fragmenta el reino después de Salomón, Samaria viene a ser la ciudad capital del reino del norte. ¿Por qué no se hablaban judíos y samaritanos? Bueno, pudo ser entre tantos motivos, porque cuando vienen los judíos del exilio a levantar el lugar del altar, a levantar el templo, ¿ok? Antes de Nehemías,
Ellos dijeron, ven, nosotros también queremos ir y levantar con ustedes este lugar de adoración porque nosotros también creemos en él. Pero los judíos dijeron, no, ustedes ya no son puros, ¿ok? Y nosotros no van a tener parte con nosotros en este levantamiento del templo. Entonces ya ahí se terminan, digamos, las relaciones y entonces no procuraban el bien de Jerusalén los samaritanos. El otro enemigo que vamos a ver es Tobías, el siervo amonita. Los amonitas también eran enemigos, ¿ok?, de los israelitas. Y él tenía amigos y familiares, lo veríamos más adelante en el capítulo 6, versículos 17 al 19, familiares entre los judíos. Es decir, que entonces Tobías, que era un amonita que vivía entre los que se habían quedado del cautiverio en Jerusalén, vamos a decir que él podía ser allí un jefe del servicio de espionaje, ¿ok? Porque él era de los enemigos de Jerusalén, enemigos de Israel, enemigos de Judá, pero vivía ahí. Y si vivía ahí, no creo que era porque simpatizaba con ellos, sino porque más bien estaba pendiente para ver cuáles eran las actividades internas que pasaban en la ciudad. Es una apreciación, por supuesto, personal. Y vamos a ver más adelante, al final de este texto que vamos a estudiar, en el versículo 19, a Gesem, el árabe, ¿ok?, que también viene a hacerle frente a los propósitos del proyecto que tenía Nehemías. Al comenzar este proyecto, Nehemías se enfrentó con oposición desde el principio. Cuando él trae las cartas y él llega entonces a hablar con los gobernantes de las provincias, ya hay resistencia. ¿Por qué hay resistencia? Hermanos, había pasado un tiempo considerable. No estamos hablando que pasaron 5 años, ni 10, ni 15, ni 20, ¿ok? De pronto a mí me dicen, oye, que el sistema, ¿cuánto tiempo tiene este sistema de gobierno? Por decir de alguna manera, ¿no? Este sistema de gobierno tiene, vamos a decir, de la democracia en Panamá desde el 89, después de la invasión de los Estados Unidos. Eso es un periodo, un tiempo. Pero aquí la mayoría nació antes de eso, ¿ok? Los que estamos acá. Y podemos decir, bueno, me acuerdo de esta situación o de aquella. Pero ellos tenían por lo menos 80 o 90 años después de que fueron deportados los cautivos de Jerusalén hasta Babilonia. Ya tenían un modelo de vida, estaban acostumbrados. Sus padres ya habían vivido de esa manera también. Y que de pronto vengan y vean una comisión que van a hacer algo, me van a quitar de mi zona de confort o van a haber cambios, yo puedo de pronto ofrecer resistencia por eso. Entonces los enemigos, la oposición vino desde el comienzo. Habían enemigos externos, pero también, como vemos, enemigos internos. Y los internos muchas veces son los más peligrosos. Nosotros estamos muy pendientes, hermanos, de que no entren lobos a la iglesia del Señor. Pero tenemos que estar atentos de que no hayan lobos vestidos de oveja dentro de la congregación. De que no hayan cabras que se resisten a la palabra de Dios y que entonces murmuran y van minando y van haciendo el trabajo de a poquito y cuando vemos nos desviamos del propósito por andar resolviendo conflictos internos. En la iglesia hoy en día también enfrentamos oposición cuando queremos llevar a cabo la obra de Dios. Enfrentamos oposición de los externos y de los internos. A veces también nosotros como creyentes en este camino que debemos transitar los creyentes de Cristo, que es el llegar a la estatura de la plenitud de Cristo en nuestras vidas, nos resistimos en soltar muchas cosas. Y entonces veo que mi hermano Juan plantea algo y tiene la iniciativa para hacer algo y yo digo, yo quería hacer eso. Entonces yo vengo y me paro al lado del hermano Juan y le digo, no estoy de acuerdo con eso, hermano.
Eso no debería ser así. Yo pienso que mejor lo hacemos asado. Y vengo a ser yo una resistencia. Vengo a ser yo de tropiezo de mi hermano, de la obra que el Señor puso en su corazón. Yo no sé si el hermano oró por eso, cuánto tiempo se preparó, pero yo, ignorante de todo, simplemente porque no me gusta, vengo y me le opongo. ¿Y dónde estoy yo, hermano Juan? Adentro. Y vengo a ser de oposición. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de que nosotros no seamos piedra de tropiezo para los propósitos que tenga el Señor con otros hermanos de nuestra congregación para el servicio de Él. Que nosotros podamos estar en sintonía en todo momento y nosotros podamos ver qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Siempre que vayamos a hacer la obra de Dios y aún incluso contemos con la aprobación y con la bendición de Dios, vamos a tener oposición. Esto hace y revela dos cosas: que nuestra confianza primero siempre debe estar en Dios y que la obra de Dios sin Él no la podemos llevar a cabo. Yo no puedo tener el mérito de lo que estoy haciendo, no es mérito mío, es el Señor a través de cada uno de nosotros que le servimos. Y que Él es el que se lleva gloria, honra, reconocimiento, no nosotros, porque nosotros somos siervos y nosotros hicimos simplemente lo que teníamos que haber hecho. Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias el Salmo 127, los versículos 1 y 2. Salmo 127, los versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor en el Salmo 127, versículos 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hermanos, si nosotros nos esforzamos en nuestros propios medios, de nada sirve. Tiene que ser la voluntad de Dios la que nosotros llevemos a cabo. Si no, eso prevalece. Dice, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Nosotros debemos depender de Él. Seguimos en el texto, hermanos. Vamos a leer los versículos del 11 al 16. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en la que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Aquí nosotros vemos, hermanos, que Nehemías llegó, esperó 3 días, dice el versículo 11, y entonces, ¿qué hace? Investiga, ve la situación. Él esperó, hermanos, allí 3 días. ¿Qué pudo hacer en esos 3 días? Bueno, no sé, un viaje de 2 meses. Quizás yo me tome uno para dormir, otro para orar,
otro para ver, hablar, conversar con la gente. Pero lo que sí tengo certeza es que la gente estaba así, mire, rascándose la cabeza. Nehemías, el copero del rey, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé, no sabemos. ¿Qué está haciendo aquí? Llegó ayer, llegó antes de ayer. Bueno, no sé, ¿será que unas vacaciones de licencia? Él no se precipitó pese a que Dios estaba con él. Él vio la mano de Dios. Lo vimos en el versículo que leímos anteriormente cuando citamos lo que se habló la semana pasada. Él tuvo paciencia y actuó solo cuando lo tuvo claro. Muchas veces nos equivocamos, hermanos, porque obramos precipitadamente. Ve, anda, habla, rápido, apúrate, no pierdas el chance. La oportunidad es esta, ahora. Nosotros a lo mejor en esa precipitación no sabemos si el momento era ese. Ey, espera, ya va. Y viene el mejor momento para hacer las cosas. Nosotros somos de los que esperamos o nos precipitamos cuando vemos la situación. Muchas veces las precipitaciones no dejan nada bueno. Muchas veces damos una respuesta. Muchas veces decimos algo y lo dije. ¿Por qué? No, porque, no sé, no lo pensé, hermano. ¿Cuántas veces decimos algo y pasan años viviendo las consecuencias de la imprudencia que nosotros cometimos? Porque no esperamos, porque no fuimos pacientes, porque no guardamos la palabra del Señor, porque no tuvimos el parte del fruto del Espíritu allí, que es dominio propio y templanza. Muchas veces nos equivocamos. Y Dios me libre de señalar algo que yo no haya vivido, hermano. Todo esto a mí me ha pasado. ¿Somos como Nehemías o somos como Saúl? Y ustedes me preguntan, ¿por qué? Hermano, Saúl fue desechado por imprudente, entre tantas cosas, por imprudente, por no esperar. Vamos a buscar el primer libro de Samuel, el capítulo 13, un poquito más atrás, primer libro de Samuel, el capítulo 13, los versículos 11 al 14. Dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Bueno, esto es un regaño. Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ustedes vieron la consecuencia, hermano. Desechado por precipitarse. Y si vemos un poco más arriba, ya el plazo había pasado. 7 días tenía que esperar Saúl. Y el 7º día dijo, no llegó Samuel, vamos a darle nosotros. No llegó Samuel, entonces nosotros tenemos que resolver esto. Se precipitó, hermanos. Hizo algo que no le correspondía a él. Él era el rey de Israel, pero no era sacerdote. Él no podía ofrecer holocaustos. Él tenía que esperar.
La tarea que se le dio era esperar y no la cumplió. Entonces, la pregunta, ¿somos como Nehemías? Y yo pondría ahí prudentes, o somos como Saúl, imprudentes. Muchas veces somos Saúles y vivimos las consecuencias de la imprudencia. ¿Actuamos locamente o esperamos al momento de Dios sin centrarnos en nuestro propio momento? Esto le permitió descansar de su largo viaje, le permitió orar estos 3 días que estuvo Nehemías. Esto le permitió no causar mucho escándalo y no llamarse la atención. Como miembro del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que tomar tiempo para descansar y orar, tener sabiduría para hacer las cosas a su tiempo. Algo que a mí me ha gustado del pastor Ricardo Richie, de nuestro pastor, es que él se toma su tiempo. Él dice, yo no quiero cometer los errores. Yo voy viendo, voy un paso a la vez. Y estamos dando pasos lentos, pero seguros. Y eso está bien, así está bien. Han habido situaciones que yo sé que si el pastor las hubiese resuelto en el momento, ahí inmediatamente no hubiese sido la mejor respuesta la que hubiese tomado. Tenemos que ser sabios y ser prudentes. Otro punto que vemos en los versículos del 12 al 16 es que él investiga de noche. Nehemías salió de noche para investigar la situación y para planear. Todavía no hizo saber sus planes y quería investigar y planear sin despertar sospechas. Él recibió una información cuando estaba en Susa, en la capital del reino. Le dijeron, está derribado el muro, sus puertas consumidas por el fuego. Bueno, yo digo, excelente, vamos a resolver eso. Levantemos el muro y ponemos las puertas nuevas. Pero eso no es así simplemente, hay que ver, ya va, lo que traje, si era, no era, faltará algo más. ¿Cuál es el nivel de daño que tienen los muros o la situación? Nosotros como siervos responsables de lo que Dios nos ha puesto, tenemos que estar trabajando cuando los demás duermen o descansan. Un buen cristiano, padre o líder, tiene que saber cuándo planear, tiene que saber cuándo hablar y tiene que saber cuándo trabajar. Nosotros tenemos que discernir eso. Tenemos que estar atentos. Hay tiempo para todo, dice Eclesiastés. Y tenemos que tener claro el momento en el que estamos. Proverbios 3, 5 y 6. Si no lo tienes subrayado, subráyelo, hermanos. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Que nosotros pongamos nuestras metas, sueños, planes, propósitos, ideas, pensamientos en las manos del Señor. Y Él lo va a filtrar y nos va a dar el camino correcto. 100%. El Evangelio de Lucas, el capítulo 14, versículo 28, también lo hemos visto muchas veces. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Me acuerdo cuando nosotros nos hemos quedado aquí en la casa de la hermana Yulisa, cuando hemos estado por el área de viernes a domingo, sábado, domingo, para estar en alguna de las actividades de la iglesia. Estaba la casa de la hermana Yulisa y al frente un terreno. De pronto vemos y eran unos fundamentos nada más. Y en esa vez le preguntamos, hermana, mire, ¿y qué pasó ahí? No, eso invirtieron ahí en las fundaciones, pero se les acabó. No les dio para más.
no hicieron nada. Quizás no calcularon, o a lo mejor habrían calculado para hacer solo los fundamentos en ese momento. Pero lo que sí sé es que sigue igual ahorita, tanto tiempo después. Entonces, si vamos a edificar, tenemos que calcular los gastos, a ver si tenemos lo necesario para acabarla. Seguimos en nuestro texto base, hermanos, los versículos 17 y 18 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Aquí vemos, hermanos, el reto al pueblo. Vimos el viaje, vimos la investigación y ahora vemos el reto que hace Nehemías. Muchas veces, hermanos, nosotros nos acostumbramos, somos de costumbres y a veces dicen: no, él es así porque, bueno, él tiene esa costumbre, desde muchacho tiene esa costumbre. Él duerme de ese lado de la cama o lo que sea, tantas cosas. No, se acuesta hasta a tal hora, tiene esa costumbre. O después de almorzar reposa media hora, tiene esa costumbre. O no le muevan el cuadro, no le muevan esos adornos. Esos adornos están ahí de hace 30 años. Y usted quita y está la marca del adorno y no se puede mover. Esa es la costumbre de esa casa, de esa señora, de esa persona. Quizás ellos se habían acostumbrado a la situación en la que estaban. Bueno, la situación es esta. Y así mismo es. Y nos conformamos con eso y listo, pues. Nehemías llegó a Jerusalén con una nueva perspectiva y les hizo ver lo malo que estaba en la ciudad. Tengamos en cuenta que Nehemías estaba en Susa y lo más seguro es que él quedó allá de los que fueron deportados a Babilonia cuando Nabucodonosor hizo sitio en Jerusalén y deportó a los judíos. Entonces, él llegó a una ciudad que efectivamente para ellos era la ciudad santa, era donde estaba el altar a Jehová, pero él llega viendo algo diferente, él trae ideas innovadoras. Entonces, vino a hablar con una gente que estaban normalizadas ante el problema. Ellos tenían un problema, el muro estaba caído, ¿ok? El muro en esa época, esas ciudades, era fundamental para la seguridad de la ciudad. Ahora nosotros vivimos en circuitos cerrados y tenemos portones y vigilancia y una garita y nos llaman: ¿sí, lo dejo pasar o no? Y no lo deja. Pero en ese entonces no había multilock, no había llave, no había doble puerta. Y un muro era vital para la seguridad de la ciudad. Entonces él dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, que no estemos más acostumbrados a lo mismo. Yo coloco ahí el ejemplo de David y Goliat. ¿Qué pasó? 40 días tenía Goliat diciendo cualquier cantidad de sandeces y disparates al pueblo. Y los retaba y los humillaba y los ponía en afrenta. Y llegó David, que el papá lo mandó a llevarle comida a los hijos y a ver cómo estaban, si estaban bien. Y llega David y dice: hey, ¿qué es lo que están diciendo? No, ¿quién es ese? Ah, ese gigante. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que va a hacer el rey con el que lo venza? Y por ahí se dejó ir, ¿no? Que la casa no va a pagar tributo y le va a dar a la hija.
como esposa. Y viene, ¿y con quién es eso? No, con aquel gigante. ¿Cómo? No, vamos. Y el rey todavía dice, pero ¿cómo tú? Tú no puedes. Y dice, pero si yo le echo mano al oso y le echo mano al león, ¿cuánto más a este filisteo incircunciso que viene a provocar a los ejércitos del Dios viviente? Y sabemos el resultado. Él actuó. Estos estaban así viendo y decían, miren todos los beneficios que va a tener el que haga eso. Estaban ahí viendo, ¿quién? Tú, yo, no sé, no sabemos. Bueno, vamos a ver. ¿Le caeremos de a 3, de a 5? No sé. Él vio, si yo estoy, o sea, el detalle es que no podemos decir que David actuó precipitadamente, porque David tenía un tiempo de intimidad con el Señor. Mientras pastoreaba, mientras andaba, él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, tomemos ese ejemplo de vida también. Finalmente, hermanos, los versículos 19 y 20 dicen, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Le dio una pastilla de ubícate. Muchas veces, hermanos, somos ignorantes y pecamos de ignorantes. Sanbalat, Tobías y Gesem opusieron resistencia. ¿Ellos habían visto las cartas que el rey le había dado a Nehemías? No sé. ¿Nehemías tenía que enseñarle las cartas a ellos? Tampoco sé. Pero lo que vemos es que Nehemías le dice, o sea, ni les prestó atención. Ni siquiera les dijo, nosotros tenemos unas cartas del rey. Y ese rayón lo iban a pasar ellos. ¿Por qué? Porque aquí dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Entonces ellos iban a edificar ahí el muro. Y si yo le doy esa respuesta a Sanbalat, ¿qué va a pensar Sanbalat? Esta gente va contra el rey, porque él dice el Dios del cielo. Pero ¿qué fue lo que pasó en realidad? El Dios del cielo toca el corazón del rey, el rey da las cartas, da el go, da el recurso para que se cumpla el propósito. No, más adelante vamos a ver que ellos van a manifestar que se oponen al rey, pero el rey dio las cartas, pero ellos están ahí pecando de ignorancia. Y vamos a ver entonces la resistencia, hermanos. Siempre vamos a tener resistencia al trabajar en el servicio del Señor. La oposición de los enemigos comienza. El enemigo buscó desanimar a la gente desde el comienzo de la obra. Hacían escarnio. Escarnio es señalar, es acusar, es burlarse, es desestimar el propósito que tiene el otro en hacer lo que va a hacer. Vemos que esta oposición continuará por el resto del proyecto en los capítulos del 4 al 7. Aquí comenzaron burlándose y diciendo, en efecto, estáis locos, nunca lo lograréis, os estáis rebelando contra el rey, ¿verdad? Eso es lo que ellos pensaban. Y esta gente viene, ¿cómo que va a llegar este hombre? Y va a llegar y va a procurar el bien para estos judíos. Siempre veremos este tipo de burla también cuando queremos lograr algo para la obra del Señor. La respuesta de Nehemías fue firme. Hermanos, y nosotros tenemos que responder firmes. Cuando hay resistencia,
Cuando el enemigo se resiste, nosotros nos paramos firmes. Tengan en cuenta que el que está con nosotros es mayor. Amén. El que está con nosotros es mayor, es todopoderoso. Él deja claro 3 cosas. Primero, la construcción del muro era obra de Dios. Segundo, los judíos eran siervos de Dios. Y tercero, Sanbalat, Tobías y Gesem no tenían parte en este asunto. Mantuvo su enfoque sobre Dios. Nosotros, que las circunstancias alrededor no nos desanimen. Mirad, puesto los ojos en Jesús, dice la palabra, autor y consumador de la fe. Cuando nos enfrentamos con la crítica, tenemos que tener el enfoque apropiado y responder con sabiduría, que esta sabiduría es la que Dios nos da. Nosotros tenemos que pedir al Señor sabiduría, y no solamente para las cosas del Señor, hermanos, sino también en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida de padres, en nuestra vida de hijos. En todas las facetas de nuestra vida, nosotros tenemos que buscar la sabiduría del Señor. Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, nosotros tenemos que estar prestos, nosotros tenemos que estar firmes, nosotros tenemos que tener el conocimiento, y lo hablábamos hoy en la escuela dominical. Tenemos que tener la capacidad de dominar la palabra del Señor, porque esta es la espada. Hablábamos que este es el recurso que nosotros tenemos para traer a una persona de las tinieblas a la luz. Este es el recurso que nosotros tenemos para defender a aquel que se opone. Este es el recurso que nosotros tenemos para argumentar sabiamente a aquel que quiere decir una palabra no correcta, aquel que quiere desvirtuar la palabra del Señor y confundir a los más débiles. Entonces, hermanos, a manera de conclusión, nosotros tenemos la semejanza de Nehemías, una carga en nuestro corazón por la obra que Dios nos llama a realizar. Nehemías tomó para sí la edificación de los muros de Jerusalén. Nosotros también nos apasionamos, así como Nehemías se apasionó por la obra del Señor, con la obra del Señor. Nosotros, en lo que nos ha sido encomendado, en lo que hacemos, o no estamos haciendo algo por la obra del Señor. Si usted no está haciendo algo por la obra del Señor y solamente viene a sentarse aquí el domingo, hermano, dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad. Vamos a comprometernos con el Señor. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos para que la voluntad de Dios se cumpla? Nehemías podía quedarse allá en Susa, siendo el copero del rey, bien cómodo por allá, sin ningún problema, pero él se sacrificó allí. Él dejó su zona de confort y fue entonces a edificar, a hacer la tarea que le había sido encomendada. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Diligencia, hermanos, es oportuno, es pronto que hay que hacerlo. En lo que se requiere diligencia, no perezosos. ¿Somos pacientes en recoger información y planificar nuestro trabajo? ¿O vamos allí de la mano con la emoción a hacer las cosas que nos dicta el corazón y muchas veces son erradas? ¿Nos aferramos al pasado o deseamos ver que Dios haga algo nuevo? ¿Estoy acostumbrado
no, es que esta iglesia tiene tantos años y estamos acostumbrados a esto, o entonces vamos y nos adaptamos. Hay una frase, hermanos, que yo trabajando con los jóvenes hace algún tiempo, a mí me marcó porque dice, acoplados a los tiempos, acoplados al tiempo en que vivimos, anclado a la roca. Que las tradiciones no pasen y nos lleven a nosotros. Que nosotros estemos anclados a Cristo, pero viviendo en tiempo real lo que estamos viviendo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que estudiamos tu palabra, Señor. Permítenos ser prudentes como Nehemías, que podamos planificar, que podamos llevar a cabo la obra que tú nos has encomendado, que podamos prepararnos con tu palabra en el estudio de ella. Padre, y que cuando venga la resistencia nosotros podamos estar firmes y responder con argumentos y defender el evangelio de tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de servirte en este tiempo, Señor, que vivimos. Y ayúdanos a seguir adelante, a ser prudentes, a ser cabales, a guardar el testimonio, a vivir el fruto del Espíritu en nuestra vida y a andar en el mundo con la armadura que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, hermanos, por esta oportunidad. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Síguenos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.